Todos. Vamos a continuar con los videos de histología y citología, en este caso tratando el sistema cardiovascular, y un especial saludo para mi amigo y compañero Andrés Brunori, que me lo solicitó. A modo de generalidad, entonces, como siempre, recordamos que el sistema cardiovascular es aquel que comprende, por un lado, una bomba muscular aspirante e impelente, que será el corazón, que se encarga de impulsar la sangre por toda una serie de circuitos, por un circuito cerrado que está constituido por los vasos sanguíneos del organismo, los distintos tipos de vasos sanguíneos. Y que la distribución de la volemia, es decir, la distribución del total de la sangre, se realiza por medio de dos circuitos, que es el circuito mayor o sistémico y el circuito menor o pulmonar. Como repaso muy general anatómico, recordamos que esta bomba muscular, el corazón, en un corte coronal, podemos objetivar lo que son dos cavidades superiores correspondiente a las aurículas derecha e izquierda, y dos cavidades inferiores de mayor tamaño, que son el ventrículo, también derecho, y el ventrículo izquierdo, que es el de mayor tamaño, mayor capacidad y con una pared ventricular libre mucho más gruesa con respecto al ventrículo derecho. Ambos ventrículos están separados entre sí también por una pared muscular, que es el tabique septum interventricular, al igual que las aurículas están separadas entre sí por el tabique septum interauricular. Las cavidades superiores se comunican con las inferiores a través de orificios donde se encuentran las válvulas que hacen la comunicación auriculoventricular. Entonces encontraremos la válvula bicúspide o mitral del lado izquierdo, que permite la comunicación auriculoventricular izquierda, y la válvula tricúspide, que permite la comunicación auriculoventricular derecha. ¿Sí? En un corte transversal lo podemos observar las válvulas bicúspide del lado izquierdo y la válvula tricúspide del lado derecho cerradas, y de este lado están abiertas, mientras que también observamos otras válvulas que son la válvula aórtica, aquí abierta y aquí cerrada, y la válvula pulmonar abierta y la válvula pulmonar cerrada. Podemos observar que del lado derecho la comunicación entonces auriculoventricular se da por medio de la válvula tricúspide, que tiene tres valvas, como podemos observar, mientras que el del lado izquierdo se da por la válvula bicúspide o mitral, constituida por dos valvas, una anterior y una posterior. Las válvulas aórticas y pulmonar permiten la comunicación entre la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo y la comunicación sistémica a través de la aorta, mientras que la válvula pulmonar comunica la cavidad ventricular derecha con la arteria pulmonar y la circulación menor o pulmonar. En cuanto a sus características fisiológicas, el fenómeno de contracción cardíaca está regulada por una serie de estructuras especializadas en conducción. Estas estructuras, encargadas de enviar los impulsos y de facilitar o de permitir la contracción del músculo cardíaco, está constituida por el nodo sinoatrial, sinoauricular o de Keith-Flack, que es una serie de células musculares especializadas próximas a la desembocadura de la vena cava superior. Este nodo se comunica por un trayecto al nodo auriculoventricular o atrioventricular o de Afchoftawara, el cual genera un ligero retardo para transmitir el impulso a través del haz de His o haz auriculoventricular, que se bifurca a nivel del tabique en dos ramas. Una rama izquierda un poco más gruesa y una rama derecha más delgada del lado del ventrículo derecho, ¿sí? Y finalmente se terminan bifurcando en lo que son las fibras de Purkinje del lado derecho y del lado izquierdo. En su configuración externa podemos observar que el corazón se encuentra tapizado por una capa que constituye el pericardio, y en un corte podemos observar la cavidad ventricular, que será esta, ¿sí?,
que está tapizado el interior del corazón, como veremos, por un endocardio, la pared del ventrículo izquierdo en este caso, y finalmente un epicardio, que es la parte, digamos, más externa, que toma en contacto con el miocardio, y un pericardio, ¿sí?, que está constituida por una hoja, ¿sí?, parietal, es una serosa pericárdica, y una hoja visceral. Entre ambas hojas pericárdicas se encuentra un espacio virtual, que es el espacio pericárdico, en el cual se localiza un muy pequeño volumen de líquido que permite ese movimiento del corazón durante la sístole y la diástole. Yendo a la histología, lo que tenemos acá es un corte a mayor aumento de músculo cardíaco del interior del corazón con hematoxilina eosina. Recordemos que el interior del corazón no son paredes lisas, sino que encontramos los músculos papilares o los pilares primarios, secundarios y terciarios. Por lo tanto, las cavidades cardíacas encuentran ciertas irregularidades en la superficie interna del corazón. Entonces es lo que podemos observar en este caso, ¿sí?, que estamos ubicados en un corte interno del corazón. Observamos el corte de esos músculos papilares o de esos pilares musculares, ¿sí? Todo el interior del corazón va a estar tapizado por lo que se denomina un endocardio, ¿sí? Endo, que quiere decir dentro, ¿sí?, del corazón. El endocardio entonces será una serie de estructuras que tapizan o que forran, digamos, el interior de las cavidades cardíacas. Y ese endocardio está constituido por un endotelio, es decir, por un epitelio plano simple, junto con un tejido conectivo subendotelial, ¿sí?, unas pequeñas capas de tejido conectivo que se encuentran por debajo de ese endotelio. También encontramos algunas células musculares lisas y otro tejido conectivo que constituye la capa subendocárdica, ¿sí? Entonces lo que podemos observar en el microscopio óptico de campo claro es ese endotelio, ese epitelio plano simple. Observamos los núcleos aplanados que tapizan todo el interior del corazón. De este lado exactamente igual, observamos estos núcleos que son planos y que tapizan todo el interior de las cavidades cardíacas, y por debajo observamos una pequeña cantidad de tejido conectivo. Por debajo de este endocardio encontramos una segunda túnica, una segunda capa, que es la más predominante, que es el miocardio. Mio, recordemos que hace referencia a músculo, y por lo tanto el miocardio es el músculo del corazón. Este músculo tiene algunas características, que es un músculo estriado, al igual que el músculo esquelético. Por lo tanto presenta estriaciones transversales que tienen que ver con la disposición de su citoesqueleto y la presencia de las líneas Z. Para más información pueden ver el video de tejido muscular. Encontramos también otras estructuras, que son los discos intercalares, que comunican un miocardiocito, una célula cardíaca, con otra, y se caracteriza el músculo cardíaco por tener un solo núcleo de ubicación central, a diferencia del músculo esquelético, que recordemos que era multinucleado y cuyos núcleos se encontraban subsarcolémicos, es decir, se encontraban en la periferia por debajo de la membrana plasmática. Entonces, en este caso, las células musculares cardíacas tienen un solo núcleo y de ubicación central. También carecen de tríadas, sino que presentan las famosas díadas. Aquí tenemos un esquema de lo que sería un miocardiocito. En celeste, la membrana plasmática de esa célula cardíaca muscular, que se invagina formando los túbulos T, al igual que el músculo estriado esquelético, y un retículo endoplasmático liso, un poco menos desarrollado que el esquelético, y este conjunto, este par que constituye el túbulo T con el retículo endoplásmico liso de este lado y del otro, constituyen lo que denominamos como díadas, ¿sí? Entonces, también observamos que tienen las distintas bandas y líneas, es decir, lo que le otorga las estriaciones a este músculo cardíaco.
Observamos también un montón de mitocondrias, bien, digamos, subsarcolémicas por debajo de la membrana plasmática, como vemos acá y acá. Y observamos que el núcleo, en este caso, tiende a tener una posición mucho más central o subcentral, ¿sí? Y que es un núcleo único. Lo observamos aquí en el corte de algunas fibras transversales. Vemos que esta es la periferia de esa célula muscular cardíaca, es decir, el sarcolema en la membrana plasmática y el núcleo en ubicación central. Observamos que todos los núcleos están en posición central siempre que analicemos un corte transversal del músculo cardíaco. Entre medio de estas fibras musculares cardíacas encontramos algo de tejido conectivo que constituye también, al igual que en el músculo estriado esquelético, lo que era los distintos tejidos conectivos que permitían, digamos, la adherencia entre cada una de estas fibras musculares, ¿sí? Lo que era el endomicio, el perimicio, etc. Finalmente, la capa más externa, la que toma contacto con la porción más externa de ese miocardio, es el epicardio, ¿sí? En este caso tenemos un corte longitudinal de las fibras cardíacas, de lo que es el miocardio, lo que estábamos viendo recién, el miocardio, donde podemos observar núcleos centrales, ¿sí? Únicos. Esta es una célula, esta es otra. Observamos todos los núcleos que son centrales. Y cada una de estas fibras, de estos miocardiocitos, se contactan con el otro a través, dijimos, de los discos intercalares. Estos discos intercalares, lo podemos ver, son estas líneas, observemos, que poseen como cierta refringencia en la microscopía óptica. Muchas veces no son fáciles de localizar o de observar al microscopio de campo claro, ¿sí? Estos discos intercalares entonces permiten la unión o la comunicación entre una célula cardíaca y la otra para funcionar como un sinsitio, es decir, que en el momento de la contracción del corazón, durante la sístole cardíaca, todas estas células se contraigan en conjunto. Estos discos intercalares poseen una serie de estructuras, entre ellas uniones nexus, que permiten la comunicación entre los citoplasmas de las distintas células musculares. Por lo tanto, cuando se despolariza o se contrae una de ellas, esa transmisión se va pasando de célula en célula, permitiendo también la contracción de todas las células adyacentes, ¿sí? Entonces, dijimos que el epicardio era lo más externo en contacto con el miocardio, de allí que sea epi, que quiere decir arriba, del corazón. Es la capa visceral del pericardio. También, digamos, el epicardio también es denominado, es conocido como la capa visceral del pericardio. Es decir, el pericardio que toma contacto con el corazón per se, ¿sí? Está constituido por células mesoteliales, es decir, plano simple, con un tejido conectivo subyacente y con abundantes adipocitos, ¿sí? Y podemos encontrar también, atravesando este epicardio, estas estructuras, algunos pequeños vasos y nervios que también van a nutrir e inervar al miocardio, ¿sí? Observamos entonces todo esto que es miocardio, como veíamos recién, es músculo cardíaco, y esto que constituye el epicardio, donde encontramos estas células, digamos, mesoteliales, que estarían ubicadas todos por aquí, tapizando el miocardio, lo que es el tejido conectivo, ¿sí? Y el tejido adiposo, que observamos como espacios blancos de estos adipocitos por su depósito de material lipídico que se pierde durante la preparación de la muestra. En cuanto a los vasos sanguíneos, entonces, el organismo posee distintos tipos de vasos sanguíneos encargados de funciones particulares, cada uno de ellos. Los más grandes o característicos tenemos por un lado las arterias, que se encargan de conformar todo lo que es la circulación de tipo arterial, encargada de llevar, digamos, la sangre oxigenada o con nutrientes a los diferentes órganos y tejidos. Estas arterias, que son de gran tamaño, se comienzan a bifurcar en otros más pequeños denominadas arteriolas, que tienen ligeramente casi la misma constitución que las arterias, y finalmente estas arteriolas se ramifican en estructuras mucho más delicadas
y de mayor cantidad, que son los capilares, ¿sí? Tenemos capilares arteriales, los que llevan esta sangre arterial oxigenada o con nutrientes, y a través de estos capilares se va a dar el intercambio de los gases y de los nutrientes con los distintos tejidos y órganos. En algunas ocasiones, entre los capilares y las arteriolas solemos encontrar otro tipo de vasos, que son las metaarteriolas, que poseen los esfínteres precapilares que regulan la perfusión de los distintos órganos y tejidos. Entonces, cuando los capilares arteriales le brindan el oxígeno y los nutrientes a los distintos tejidos y órganos, estos devuelven a la sangre dióxido de carbono y desechos. Por lo tanto, se transforma en una sangre mucho más oscura, ¿sí? Que es la sangre venosa y es recogida por los capilares de tipo venoso. Estos capilares ahora poseen la sangre sin oxígeno, digamos, o disminuida la concentración de oxígeno, para ser más exactos, y con abundantes desechos o metabolitos del producto del metabolismo de estos órganos y tejidos. Estos capilares venosos comienzan a confluir entre ellos para formar vasos un poco más grandes, que son las vénulas, y las distintas vénulas confluyen entre ellas para terminar dando algunos vasos más grandes, que son las venas, ¿sí? Entonces las venas predominantemente son estructuras de capacitancia, porque llevan la sangre de vuelta hacia el corazón para que se vuelva a recargar con oxígeno y con nutriente y devolverla a la circulación de tipo arterial, ¿sí? Algunas venas, predominantemente de los miembros inferiores, poseen en su interior válvulas que permiten que la sangre pueda ascender hacia el corazón. Esto es debido a la presión hidrostática que genera la sangre por fuerza de gravedad. Como las venas, veremos, no tienen una capa muscular que le otorgue cierta resistencia, sino que son vasos de capacitancia, la sangre se termina estancando y no podría ascender hacia el corazón. Por lo tanto, estas válvulas permiten ese mecanismo para que la sangre pueda ascender, ¿sí? Entonces, los vasos sanguíneos en su generalidad están constituidas por 3 túnicas o capas. La más interna de todas, la que está en contacto con la sangre, se denomina túnica interna o túnica íntima, ¿sí? Y está formada por el endotelio del vaso, es decir, un epitelio plano simple con su lámina basal, y por debajo de la lámina basal una capa subendotelial. Esta capa subendotelial está conformada por algunas fibras de tejido conectivo laxo y una membrana elástica interna. Es decir, la túnica interna termina, digamos, en el límite con la membrana elástica interna. Observamos acá entonces la luz del vaso donde circula la sangre. Encontramos la túnica íntima, que está formada por este epitelio plano simple, que es todo esto, ¿sí? Es un corte medio transversal. Encontramos la lámina basal, que es como en color amarillo, algunas fibras de tejido conectivo, acá en color rosado, y la membrana elástica interna, que es esta, digamos, grisácea o celeste, media zigzagueada, ¿sí? Esta es la membrana elástica interna. Aquí termina lo que es la túnica íntima o interna, ¿sí? Por debajo de esta túnica encontramos la túnica media, precisamente porque se ubica entre medio de la interna y la externa. Y esta túnica media está conformada por músculo liso, por fibras de músculo liso, y en algunos vasos de mayor tamaño encontramos también algunas fibras elásticas, ¿sí? La túnica media inicia entonces desde la membrana elástica interna y termina con una membrana elástica externa. Entonces, como observamos, la túnica media va desde la membrana elástica interna hasta la membrana elástica externa. Todo esto entonces es túnica media, donde encontramos músculo liso y algunas fibras elásticas. Y finalmente, una túnica externa o capa adventicia o túnica adventicia, que está formada por predominantemente tejido conectivo longitudinal, es decir, no es circular, es longitudinal.
algunas fibras elásticas, muy pocas, dependiendo del vaso, y también a través de esta túnica adventicia o externa circulan, ¿sí? Algunos vasos de muy pequeño tamaño que se denominan vasa vasorum, ¿sí? Y algunos nervios que permiten nutrir e inervar a los grandes vasos, ¿sí? Acá tenemos entonces la túnica externa que va desde la membrana elástica externa, ¿sí? Hasta, digamos, el límite externo de esta túnica, de esta adventicia, conformada entonces mayoritariamente por tejido conectivo longitudinal. Para diferenciar las arterias, entonces las arterias llevan la sangre predominantemente oxigenada, con nutrientes. Tenemos arterias de gran tamaño, que poseen, también denominadas como arterias elásticas, son aquellas que tienen más de 10 milímetros en su tamaño, por ejemplo la aorta, ¿sí? La aorta es una arteria elástica que posee una túnica íntima o una túnica interna formada por el endotelio plano simple, conectivo, músculo liso y, recordemos, la membrana elástica interna. Tiene una túnica media formada por músculo liso y mayoritariamente por láminas elásticas o por fibras elásticas que permiten a la aorta soportar la presión sanguínea y poder distenderse cuando el corazón durante el sístole le pasa un gran volumen de sangre, ¿sí? Y finalmente una túnica adventicia que en la mayoría de las arterias no está muy desarrollada, ¿sí? Las arterias tienen un predominio o un mayor desarrollo de la túnica media. La túnica entonces adventicia o externa está formada por el tejido conectivo longitudinal, algunas fibras elásticas y como vemos son más delgadas. Esta túnica adventicia o externa es más delgada que la túnica media. Las arterias, no tienen un gran desarrollo en general de esta túnica adventicia o externa. Después tenemos las arterias musculares, como pueden ser las arterias subclavias, las femorales, entre otras, son de menor calibre, ¿sí? Y mayoritariamente tienen casi los mismos componentes que las grandes arterias. Después tenemos arterias pequeñas y pasamos a las arteriolas, donde su tamaño ya es mucho más pequeño. Vemos que su constitución es casi igual a las arterias de gran tamaño, excepto que su túnica media se reduce a unas muy pocas capas de células musculares, ¿sí? Y finalmente los capilares de tipo arterial son más pequeños, observados a nivel microscópico, entre 4 y 10 micras. Recordemos, un glóbulo rojo tiene un tamaño aproximado en promedio de 8 micrómetros, de allí que los glóbulos rojos circulan por los capilares casi en una hilera, ¿sí? Y los capilares se caracterizan por estar conformados exclusivamente por un endotelio, ¿sí? Es decir, por una túnica íntima. Carecen de túnica media y carecen de túnica adventicia o externa. Aquí tenemos algunos ejemplos de arterias y arteriolas. Acá tenemos un corte de una porción de un vaso, donde observamos entonces la túnica. Aquí está la túnica interna o íntima. Acá hay algo de sangre. Todo esto es la túnica media, conformada predominantemente por músculo liso y muy pocas fibras elásticas. Y lo que es la adventicia, que es el tejido conectivo dispuesto longitudinalmente por fuera del vaso. También podemos encontrar a veces algo de tejido adiposo en la periferia de los grandes vasos. A mayor aumento observamos otro vaso donde están los glóbulos rojos. Vemos que tenemos el endotelio, que es el plano simple. Aquí están los núcleos planos de este epitelio, ¿sí? El tejido conectivo subendotelial y una serie de capas que terminan en esta, que es la membrana elástica interna. A partir de esta capa para abajo es la túnica media. Entonces la túnica media, como observamos acá, está conformada predominantemente por músculo liso y en el caso de la aorta y grandes vasos por abundante capa de fibras elásticas. Terminan en una membrana elástica externa, ¿sí? Y por acá, digamos por fuera, se continúa con lo que es la adventicia o la túnica externa, que es de conectivo.
Acá vemos el mayor tamaño de vuelta, lo que es el endotelio, lo que es todo el conectivo subendotelial y esta membrana elástica interna. Para aquí abajo entonces es túnica media. Acá tenemos un corte de un paquete vasculonervioso, hay algunos nervios, como este acá y estos acá. Observamos que en un preparo histológico los vasos sanguíneos, al tener más desarrollado la túnica media, que contiene abundantes fibras musculares, al corte su luz suele ser regular, es decir, se mantiene una luz abierta, circular o ligeramente ovoidea, mientras que las venas, al carecer de una túnica media desarrollada, tienen muy poca cantidad de túnica media y predomina la adventicia, que es de tejido conectivo. Durante el corte las venas suelen colapsarse, es decir, su luz se vuelve irregular o se achata precisamente porque estas pocas fibras musculares de su túnica media no son capaces de mantener el vaso de forma abierta, ¿sí? Entonces observamos cómo la túnica interna o la íntima se tiñe más fuertemente. Después tenemos todo esto que es la túnica media y la externa, que es el conectivo longitudinal. Esta es una arteriola mucho más grande, esta es una mucho más chica que está en transición o en camino a convertirse en metaarteriolas y posteriormente en capilares. Y acá tenemos una vena que vamos a desarrollar más adelante con una abundante capa adventicia. También observamos todo alrededor, encontramos todo tejido adiposo y algunos nervios, ¿sí? Bien, los capilares entonces dijimos eran los vasos sanguíneos de menor tamaño, encargados de nutrir a los tejidos y a los órganos, encargados de precisamente brindarle el oxígeno y los nutrientes y de receptar los desechos para posteriormente eliminarlos. Entonces tenemos tres tipos de capilares, son los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares sinusoidales o discontinuos. Los capilares continuos se caracterizan precisamente, tal como dice su nombre, por tener un endotelio, es decir, un epitelio plano simple, continuo, entre ellas, digamos, cada una de estas células endoteliales se encuentran unidas entre ellas, conforman la túnica íntima. Recordemos, los capilares tienen solamente túnica íntima y tienen una membrana basal que también es continua, ¿sí? No presenta ningún tipo de discontinuidad o alteración en su estructura. Los capilares continuos son los que más abundan, los podemos encontrar en la mayoría de los tejidos, el tejido muscular, tejido nervioso, tejido adiposo, etc. Después tenemos los capilares de tipo fenestrado, se denominan así porque poseen fenestras o pequeñas ventanitas que están localizadas en el endotelio. Observamos que el endotelio también es continuo, pero estas células presentan algunas aberturas que son las fenestraciones y de allí su nombre. Estas fenestraciones, por lo tanto, permiten el paso de mucho más facilitado de ciertas sustancias, ya sea hacia los tejidos o de los tejidos hacia el interior del vaso, ¿sí? Pero los capilares fenestrados, si bien tienen estas pequeñas discontinuidades de su endotelio, tienen una membrana basal que es continua. Los capilares fenestrados, por ejemplo, se los localizan mucho en lo que son glándulas endócrinas, por ejemplo, en los islotes de Langerhans en páncreas, en hipófisis, en las glándulas suprarrenales. En la mayoría de las glándulas endocrinas encontramos los capilares fenestrados, ya que estos poros, estas fenestraciones, permiten el paso, la entrada y la salida de las diversas hormonas, ¿sí? Y finalmente los capilares sinusoidales o discontinuos son aquellos que precisamente tanto el endotelio como su membrana basal es discontinua, presenta irregularidades en su constitución y por lo tanto, como observamos, presentan aberturas mucho más grandes que permiten una entrada o una salida de diferentes moléculas de mayor tamaño y más fácilmente. Por lo tanto, los capilares sinusoidales son característicos, por ejemplo, en el hígado. En el hígado encontramos estos capilares sinusoidales, ya que es un órgano encargado, por ejemplo, de la síntesis de múltiples proteínas plasmáticas, entre ellas la albúmina y otras proteínas
que aumentan, digamos, en procesos inflamatorios, y por lo tanto son estructuras macromoleculares de gran tamaño que necesitan ingresar a la circulación, y por lo tanto el hígado posee estos capilares sinusoidales con estas discontinuidades en el endotelio y la membrana para facilitar que la albúmina puede pasar de los hepatocitos, que son las células del hígado, hacia la circulación sanguínea, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos. Acá en tejido conectivo hay algunos capilares de tipo continuo. Observamos aquí un capilar formado exclusivamente por endotelio. Es un epitelio plano simple. Observamos por la forma de su núcleo y nada más. En el interior hay algunos glóbulos rojos, ¿sí? Y observamos que es continuo. Aquí tenemos otro capilar en un corte más longitudinal con el epitelio también plano simple. Vemos la continuidad. Aquí tenemos otro, ¿sí? Estas fenestraciones y la discontinuidad de los capilares sinusoidales o discontinuos se observan por microscopía electrónica, ¿sí? Con microscopio óptico podemos nosotros inferir que se encuentran estos capilares por conocimiento teórico, pero para poder objetivarlos necesitamos microscopía electrónica. Tenemos aquí un corte de lo que es la médula suprarrenal, donde observamos aquí algunos capilares sanguíneos que serían de tipo fenestrados. Si bien no podemos observar las fenestraciones, tenemos que saber localizar estos capilares, ¿sí? Aquí hay otro entre medio de todo el tejido glandular. Y un corte en hematoxilina eosina de hígado, encontramos lo que es la vena pericentral, también tapizada por un epitelio plano simple, y vemos cómo se continúa acá con un vaso sanguíneo que es discontinuo o fenestrado, ¿sí? Entre cada hilera de estos hepatocitos encontramos entonces vasos sanguíneos con características de ser discontinuos o sinusoidales. En cuanto a las venas, entonces dijimos que las venas son aquellos vasos encargados de la circulación de la sangre mal llamada desoxigenada, sino con bajo contenido en oxígeno y con alto contenido también de desechos. Recordemos que las venas inician desde la microvasculatura, es decir, tenemos pequeñas vénulas postcapilares o capilares venosos, son los de menor tamaño, formado, al igual que los capilares arteriales, por un endotelio y pericitos, que son células que se encuentran por fuera de este endotelio. Al igual que los capilares, no tienen ni túnica media ni túnica adventicia. Después pasamos a unas de mayor tamaño. Estas vénulas postcapilares comienzan a confluir entre ellas para formar vasos de mayor tamaño, que son las vénulas musculares, que se caracterizan por tener músculo liso en su túnica media, y también aparece algunas fibras de tejido conectivo de la túnica adventicia. Varias vénulas musculares confluyen para formar pequeñas venas y venas medianas, ¿sí? Que ya poseen una túnica interna siempre con endotelio, donde aumenta el tejido conectivo y algunas de las capitas de músculo liso de esa túnica íntima. Empieza a engrosarse un poco más la túnica media, pero nunca alcanzará la túnica media de las arterias, y tiene abundante túnica adventicia con mucho tejido conectivo y algunas fibras elásticas. Y finalmente las venas grandes o de gran tamaño, mayor a 10 milímetros, como por ejemplo las venas cava superior e inferior, las venas yugulares, conformadas por una túnica interna o íntima por su endotelio conectivo y algunas fibras de músculo liso, una túnica media que ya adquiere un poco más de protagonismo, y una muy abundante túnica externa o adventicia formada por mucho conectivo y algunas fibras elásticas y algo de músculo liso también, ¿sí? Acá tenemos el corte entonces de lo que es una vena. Observemos de vuelta que al no tener tan desarrollado la túnica media, suele colapsar la luz o adquirir una característica mucho más irregular en la microscopía óptica, ¿sí? Acá tenemos otra con tinción de tricrómica. Observamos que hay tejido adiposo por fuera del vaso sanguíneo, y lo que está más oscuro, con un color verdoso mucho más oscuro, es el tejido conectivo, que es lo que tiñe esta tinción de tricrómico, ¿sí? Entonces observamos que todo el vaso sanguíneo en su interior está formada por una túnica íntima o interna
tapizada por un endotelio, un epitelio plano simple, algo de tejido conectivo que acá logra teñirse más o menos de un azulado, ¿sí? Después sigue una túnica media que no está muy desarrollada. Esta es una vénula un poco más de mayor tamaño, donde hay algunas fibras musculares, hay algo de tejido conectivo que lo observamos de color verdoso, ¿sí? Y finalmente una muy desarrollada túnica adventicia o externa, conformada predominantemente por tejido conectivo y por algunas fibras elásticas. Por fuera observamos tejido adiposo, ¿sí? A manera de conclusión, entonces el corazón es un órgano muscular hueco que está compuesto por tres componentes. Un endocardio que tapiza el interior del corazón, un miocardio que es el músculo cardíaco encargado de la contracción de este órgano, y el epicardio que es la porción más externa ubicada en la superficie del corazón, ¿sí? Las fibras musculares cardíacas se dividen en fibras de contracción, que son las que precisamente van a contraer el corazón y van a expulsar la sangre, y fibras de conducción. Las fibras de conducción son las que conforman al nodo auricular, al nodo auriculoventricular, a las de His y a las fibras de Purkinje. Todo el sistema de conducción cardíaca está formada por fibras musculares que son especializadas en conducción. No son neuronas, son fibras musculares especializadas cuya constitución interna difiere a las fibras de contracción, es decir, son fibras que permiten una mayor facilidad para transmitir la electricidad o el impulso eléctrico, pero no pueden contraerse, ¿sí? Y estas fibras de conducción, estas estructuras encargadas de conducir los estímulos eléctricos del corazón, se ubican en el subendotelio, ¿sí? Es decir, por debajo del endotelio, se encuentra en ese conectivo que conforma la túnica interna, ¿sí? el endocardio. Los vasos sanguíneos poseen tres túnicas o capas, una túnica interna o íntima, una túnica media y una túnica externa, a excepción de los capilares, que dijimos que son los vasos sanguíneos de menor tamaño y que están formados exclusivamente por una túnica interna o íntima, es decir, por endotelio. No tienen ni túnica media ni túnica externa. Las arterias se caracterizan porque su túnica media está predominantemente formada por fibras musculares y por fibras elásticas, ¿sí? Las arterias de mayor tamaño tienen más fibras elásticas, como la aorta. Mientras que las venas se caracterizan porque tienen un mayor desarrollo de su túnica externa, es decir, tienen una túnica media no tan desarrollada, pero tienen abundante tejido conectivo en su túnica externa o adventicia. Y los capilares entonces son los vasos más pequeños, pudiendo ser de tres tipos: continuos en la mayoría de los tejidos, fenestrados principalmente en glándulas endocrinas, o discontinuos, ¿sí? Ubicados en el hígado, ¿sí? Eso es todo, espero que les sea de utilidad el video. Te podés suscribir y darle like al video. Seguime en mi cuenta en mis redes sociales, en Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, o en mi cuenta personal de Instagram. Gracias.